Hoy vamos a repasar la primera parte de la historia de Sylvanas Brissabrov. Sylvanas Windrunner es la líder y la fundadora de la facción de los renegados, aliados de la Horda en los reinos del Este. Ostenta el título de la Dama Oscura, reina de los renegados, aunque originalmente se hacía llamar simplemente la Reina Alma en Pena. Anteriormente era la líder de los guardabosques de Silvermoon, hasta que se enfrentó a Arthas, siendo asesinada y como consecuencia su pueblo fue arrasado. Luego Arthas la resucitó. Sylvanas posee un ingenio militar difícil de igualar. Como general supremo de Keltalas, se enfrentó al príncipe Arthas durante la invasión que éste llevó a cabo con la nación elfa. Luchó con gran valor y coraje, lo que hizo que el príncipe viera en ella una buena subalterna. De hecho, tras la caída de Lunargenta y el asesinato de su defensora, Arthas utilizó sus poderes nigrománticos para traerla de entre los muertos como una alma en pena a sus órdenes. Esta criatura no muerta serviría al príncipe con fidelidad, siéndole muy útil en su campaña de destrucción. Sería así hasta que se produjera el debilitamiento del rey exánime provocado por Illidan en las ruinas de Dalaran por órdenes de Kil'jaeden. Sylvanas recuperó su voluntad y, escapando del control al que estaba sometida, unió a otros que como ella volvían a pensar por sí mismos. Con este recién formado ejército, aprovechando la ausencia del príncipe Arthas, atacó a los señores de los demonios que habían invadido Lordaeron. Una vez vencidas las fuerzas de estos demonios, humanos vivos controlados mentalmente, Sylvanas llevó a cabo las dos acciones que la perpetuarían en el poder. Ordenó asesinar al resto de humanos que se encontraron en Lordaeron y ligó al último señor de los demonios, Varimathras, a su voluntad. Tras esta declaración de intenciones, renombró a las fuerzas que comandaba como los Renegados, una facción opuesta al azote que lideraba Arthas, no muertos capaces de pensar y actuar por sí mismos, y se declaró su reina. Bajo su hábil liderazgo, los renegados han sido capaces de expulsar al resto de las fuerzas del azote de sus dominios, al tiempo que mantenía a raya a los miembros de la Cruzada Escarlata. Sylvanas tiene la reputación de ser una gran estratega, una hábil oradora y una mortífera arquera. Biografía: General de Lunargenta. Sylvanas fue miembro de la familia Brissabrov, una de las más importantes dentro de la sociedad de los Altos Elfos. Tiene al menos 4 hermanos, entre los que se encuentran Aleria, Beresa y Lirath. Su hogar era Windrunner Spire, en los tranquilos bosques de Keltalas, hoy parte de Tierras Fantasma. Sylvanas decidió unirse al cuerpo militar de los forestales, y con el paso de los años ascendió en sus filas hasta el rango de general forestal de Lunargenta, líder absoluto de todas las fuerzas élficas. Antes de la Segunda Guerra, Sylvanas se labró una reputación como una intrépida, astuta guardabosques durante el conflicto contra los Amani. Sylvanas reconoció el gran talento forestal humano Nathanos Marris en las filas de los errantes, algo que sorprendió a muchos de sus compatriotas, como Halduron Alasol, Lord de Marteron y Renzar Lanzalcón. Algunos de los compañeros de Sylvanas se dieron cuenta del gran orgullo que sentía hacia su discípulo humano, y se opusieron a la idea de permitir que un humano entrenase con los forestales elfos. Las numerosas visitas de Sylvanas a la casa de Nathanos en Marrit Stee hizo que pronto se propagaran rumores entre los errantes de una posible relación romántica con su pupilo humano. Las razones oficiales de tales visitas eran para intercambiar informes, como la visita que le hizo antes de la Segunda Guerra para hablar de una posible invasión de la Horda Orca, aunque luego tras la conversación ella se quedara a dormir. Incluso el príncipe Caelzas, caminante del sol, tuvo objeciones sobre esto, y envió una carta a Keltalas exigiendo a Sylvanas echar a Nathanos del cuerpo de forestales. A pesar de esto, Sylvanas persistió, y su respuesta fue simplemente que Nathanos sería un aliado leal. Y estuvo en lo cierto. El talento de Nathanos le permitió convertirse en el primer y último de los señores forestales humanos, y fue responsable de las victorias que abarcaron una década de conflicto.
La Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra, los altos elfos ofrecieron tan solo una ayuda simbólica a la Alianza. Entre dicha ayuda se incluyó el envío de un comando a las órdenes de la hermana mayor de Sylvanas, Alleria. Días después de su partida, se descubrió unos misteriosos focos de incendio en los bosques de Quel'Thalas. Sylvanas, tomando el mando de los restantes forestales que quedaban, partió para investigar la causa de dichos fuegos. Lo que descubrió, sin embargo, era que una banda de trolls del bosque merodeaba más cerca de lo habitual. Los alcanzó a las pocas horas, justo cuando estos le tendían una emboscada a las fuerzas de Alleria. Sylvanas no perdió el tiempo con preguntas. Ordenó a sus exploradores que se unieran a la refriega y así se alcanzó una pronta victoria por parte de los elfos. Tras el combate, Alleria le hizo saber a su hermana el motivo de su pronto regreso. Una banda de orcos, ayudados por algunos dragones, estaban arrasando los bosques al sur de la nación elfa. Los humanos habían mandado a Alleria en busca de ayuda de Lunargenta, que tan solo se encontraba a un par de días del campo de batalla. Sylvanas dio la orden de marchar contra los orcos, y así fue como las tropas de la Horda se vieron atrapadas entre dos frentes. Por un lado, el ejército de Quel'Thalas, dirigido por Sylvanas, y por el otro lado, el humano, a las órdenes del paladín Turalion. La batalla que siguió fue durísima, y duró varios días, pero finalmente los orcos fueron derrotados y tuvieron que retirarse con numerosas bajas. Alleria y Turalion los persiguieron, mientras Sylvanas rastreaba los bosques de Quel'Thalas en busca de supervivientes enemigos. Meses después, la Horda fue expulsada de Azeroth, y el portal oscuro fue destruido, y la Segunda Guerra llegó a su fin. La invasión del Azote. Contenido exclusivo de Warcraft 3. Poco después de la Segunda Guerra, los altos elfos decidieron romper sus lazos con la Alianza. De este modo, fueron Sylvanas y sus forestales los encargados de proteger Lunargenta de cualquier amenaza. A pesar de la existencia de criaturas peligrosas en las proximidades de la nación élfica, como los trolls de los bosques, los murlocs o los gnolls, Quel'Thalas se mantuvo en una relativa paz. Con los años, los bosques recobraron su otrora belleza, a pesar de lo cual Sylvanas mantuvo siempre atentos y dispuestos a sus exploradores, sabedora de lo pasajera que esa calma podría ser. Desgraciadamente, estos temores pronto se hicieron realidad, cuando Arthas Menethil, el traidor de Lord Aeron, convertido ya en un caballero de la muerte, apareció de improviso en las mismas fronteras de Quel'Thalas al mando de un ejército de no muertos. Kelmarin, uno de los exploradores de Sylvanas, rápidamente le informó de que el azote de no muertos se acercaba a la primera puerta élfica. Sylvanas organizó a sus errantes y se fue a observar con sus propios ojos al saqueador de Lord Aeron. Tras encontrarse cara a cara con Arthas, le sugirió que diese la vuelta. Sin embargo, Arthas replicó que la mismísima muerte había llegado a Quel'Thalas y comenzaron su asalto a la primera puerta élfica. A pesar del empeño de los errantes, Arthas pudo bloquear con éxito gracias a sus aliados nigrománticos y a los descomunales nerubianos que actuaron como máquinas de asedio. Sylvanas y sus forestales supervivientes huyeron hacia la segunda puerta y Sylvanas se dio cuenta de que ella sola no podría ganar esa batalla. Sin embargo, mantuvo la esperanza en los Magistri de la Fuente del Sol. Si supiesen lo que se acercaba, podrían inclinar la balanza a su favor. Otro forestal le informó de que Quel'Thalas había sido traicionada, y observó cómo la plaga forjaba un camino de destrucción oscuro e impío sobre la tierra. Arthas continuó sin descanso hacia la segunda puerta, matando a todos los elfos que se interpusieran en su camino. Solo podía alcanzar su objetivo, la segunda puerta élfica, tras usar la llave de las 3 lunas. Sylvanas destruyó el puente que llevaba a la segunda puerta en un intento por detener el avance de los no muertos, aunque resultó ser en vano, ya que Arthas ordenó a sus secuaces crear un enorme puente con cadáveres para completar el paso. Sylvanas se retiró a la aldea Brisa Pura y evacuó a sus ciudadanos. Con solo sus forestales más incondicionales a su lado, Sylvanas decidió tomar una posición final antes de que Arthas se abriese camino hacia Lunargenta. Cada mensajero que enviaba a Lunargenta era asesinado.
y Sylvanas coordinó un ataque aéreo de dracohalcones para hacer frente a los invasores. Sin embargo, esto también resultó inútil. Sabiendo que su muerte se acercaba, Sylvanas solo pudo pensar en su hermana Aleria y miró el collar que le regaló. Pensó que probablemente podrían volver a reunirse pronto. Su batalla final contra Arthas se produjo al este de la aldea Brisapura, y estaba frustrado por la resistencia que había mostrado Sylvanas. Los dos pelearon, aunque la general forestal no pudo igualar la potencia de la agonía de Escarcha, que destrozó sus armas y atravesó su abdomen. Según Arthas, fue Sylvanas quien llevó la condenación a los elfos nobles, ya que su objetivo principal era solamente la fuente del sol. La alma en pena bajo control. El informe oficial de la batalla de Luna Argenta narra cómo Sylvanas luchó y murió en defensa de su patria contra las hordas de los no muertos. Deja claro que su cuerpo no recibió los honores adecuados debido a que se consumió en el incendio que asoló más de la mitad de la capital elfa. La historia de Ronin era diferente. Sylvanas fue capturada, horriblemente mutilada y finalmente asesinada por placer por Arthas. En esta versión de los hechos, su cuerpo fue llevado a un templo oscuro donde Arthas corrompió su alma y la transformó en un alma en pena, un fantasma inquietante y triste, y la dejó vagar por las ruinas de Quel'Thalas. En verdad, como Sylvanas agonizó después de ser empalada por la agonía de Escarcha, le dijo a Arthas que acabase con ella, diciendo que se merecía una muerte limpia. Habiendo tenido que luchar contra ella cada paso del camino, Arthas respondió diciéndole que lo último que le daría era la paz de la muerte. Momentos después, Sylvanas cayó en una oscuridad reconfortante, sintiendo una angustia que nunca había conocido. Arthas arrancó su alma y Sylvanas Brisaveloz se convirtió en la primera alma en pena de los elfos nobles. Fue capaz de dar voz a su dolor y al hacerlo ella, causaría dolor a los demás. Su cuerpo fue lanzado a un carro de despojos, perdido entre miles de cadáveres que la plaga había ido recolectando, y más tarde lo sellaron en un ataúd de hierro como un acto más de venganza contra la general forestal. A Sylvanas, ahora una alma en pena, le concedieron una serie de habilidades no convencionales, aunque con su voluntad limitada completamente, en un proceso que se asemeja al de un maestro de marionetas de hilo. Arthas le permitió conservar su conciencia de sí misma, para que pudiese ser testigo de la destrucción de su pueblo. Sylvanas fue llevada a Luna Argenta como un trofeo, y aunque los elfos se asombraron, Sylvanas no les pudo ayudar, aunque se sintió orgullosa al contemplar que continuaban su inútil lucha contra Arthas. Aunque Arthas había podido hacer un puente con los cadáveres para pasar la primera vez, no pudo hacer lo mismo para alcanzar Quel'Danas y la Fuente del Sol. Entonces Arthas sumergió la agonía de Escarcha en el océano y creó un camino de hielo en su lugar. Así comenzó su brutal asalto a la Fuente del Sol, y Sylvanas vio impotente cómo se involucraba en un combate con el gobernador noble elfo, el gran rey Anasterian, Caminante del Sol. Esperaba que el anciano rey pudiese acabar con él, aunque sabía que no era posible. Sus esperanzas aumentaron cuando Anasterian logró desmontar a Arthas por herir gravemente a su corcel esquelético, invencible, aunque solo sirvió para enfurecer aún más a Arthas, y el rey Anasterian cayó ante la agonía de Escarcha. Sylvanas fue testigo del renacimiento de Kel'Thuzad a través de la destrucción de la Fuente del Sol, y superada por el dolor, soltó un grito que casi ensordeció al ejército, pero que solo divirtió a Arthas. Sin embargo, Sylvanas no pudo dejar de sentir euforia al ver que el traidor de Quel'Thalas, Darkhan Dracil, también cayó. Con eso, la poderosa nación élfica de Quel'Thalas sufrió su época más oscura. La antigua general forestal acompañó a Arthas a una puerta demoníaca, donde Kel'Thuzad se comunicó con Archimonde. El demonio les instó a atacar Dalaran, y Sylvanas se burló de Arthas ya que pudo ver dentro de él un indicio de arrepentimiento, perteneciente a alguien del que tenía buenos recuerdos, Jaina Valiente. Arthas la silenció rápidamente, ejerciendo su dominio sobre su espíritu, aunque Sylvanas no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción. También estuvo presente durante la caída de Dalaran, matando a sus magos. La Forestal Oscura.
Mientras Arthas devastaba las tierras del norte de Lord Iron, Sylvanas recuperó su antiguo cuerpo físico e insufló su corrupto espíritu en él. De nuevo corpórea, la reina Alma en Pena descubrió que el vínculo que antaño tuviera con el mundo natural había desaparecido. Furiosa por ello, comenzó a investigar un campo que ahora era mucho más cercano a ella, la necromancia. Uniendo las técnicas de guerra élficas con los poderes oscuros, desarrolló un estilo de combate completamente nuevo. Sería el nacimiento de los forestales oscuros. Debido a su pericia, Sylvanas ascendió rápidamente dentro de la jerarquía del azote, llegando a convertirse en uno de los principales generales de Arthas. El príncipe, que planeaba salir de campaña a las heladas tierras de Rasganorte, la dejó al mando, poniendo a Lord Iron a su cuidado. Kel'Thuzad, un exánime de la Legión Ardiente, pasó a ser su ayudante, encontrando en Sylvanas un líder fuerte al que seguir. Mientras Sylvanas protegía las fronteras, Archimonde, señor absoluto de la Legión Ardiente, fue derrotado en la batalla del Monte Iyal. A pesar de que sus espías la pusieron sobre aviso, Sylvanas prefirió no extender la noticia para evitar levantamientos y luchas por el poder entre las filas de la exigua legión. La general vigiló de cerca a los principales señores de los demonios. Descubrió que Kel'Thuzad la seguía con fidelidad, pero también que Varimathras, Deathrok y Val-Nathar conspiraban contra ella. Arthas finalmente llegó de vuelta e informó a sus generales de la derrota de la Legión Ardiente. Los señores de los demonios intentaron asesinar al príncipe y hacerse con el poder, pero Sylvanas estaba preparada y sus soldados lo evitaron. Los tres generales traidores, al ver que no podían sino perder, huyeron. Tras esto, y para afianzarse como señor absoluto del azote, hasta ahora estaba a las órdenes de Archimonde, el príncipe decidió erradicar toda la vida del norte de Azeroth como tributo a Ner'zhul. Se preparó entonces una nueva campaña para eliminar a los últimos humanos de Lord Iron, cortando los caminos para evitar que alguno de ellos escapara. Arthas y sus generales fieles, Sylvanas y Kel'Thuzad, obligaron a los humanos a congregarse en una vieja fortaleza, refugio de los paladines de la Mano de Plata al mando de Dagren de Oxlayer. A pesar de los esfuerzos de Dagren y sus caballeros, Sylvanas logró tomar la plaza merced a un ardid. Los campesinos que intentaron huir fueron pasados por cuchilla. No se perdonó la vida a niños, mujeres o ancianos. Los últimos paladines se refugiaron en lo más profundo de la fortaleza, intentando aguantar para dar tiempo a que algunos fugitivos escaparan. Fue en vano. Arthas personalmente encabezó el ataque. Nadie sobrevivió. Reina de los renegados. Entonces sucedió. Ner'zhul quedó debilitado por alguna extraña razón, perdiendo el control de las mentes de Sylvanas y sus almas en pena. Ella, inteligentemente, lo mantuvo en secreto y continuó sirviendo a Arthas mientras reunía más información sobre lo que sucedía. Dicha información llegó de manos de los señores de los demonios traidores, con los que mantuvo una reunión secreta. Descubrió que los poderes de Ner'zhul, y por extensión de Arthas, estaban desapareciendo, y le confiaron su plan de aprovechar el caos para hacerse con el control de Lord Iron. Sylvanas aceptó ayudarles con la condición de hacerlo a su manera. Los señores de los demonios intentarían asesinar al príncipe en la capital, pero la forestal preparó un plan de contingencia por si el ataque fallaba. Simulando que tenía información vital para Arthas, quedó con él en los bosques cercanos a la ciudad. Una vez el príncipe se las arregló para escapar de los demonios, comprendió que necesitaba de Sylvanas y acudió a su encuentro. Grave error. Las almas en pena de la forestal oscura acabaron con los pocos guardaespaldas de Arthas en un instante. Sylvanas, que había diseñado una flecha mágica con un veneno paralizante para él, acertó al príncipe. Este, furioso, demandó una muerte digna, pero Sylvanas se lo negó, ya que él la había convertido en lo que era en lugar de dejarla morir en paz. Justo cuando iba a comenzar la tortura, las fuerzas de Kel'Thuzad hicieron su aparición en escena. Superadas ahora en número, las almas en pena tuvieron que huir. Arthas pudo así escapar a Rasganorte, a donde se le invocaba para ayudar al rey exánime, mientras que Kel'Thuzad desapareció sin dejar rastro.
Sylvanas y otros muertos vivientes se vieron libres del control de Ner'zhul, a pesar de que mantuvieran un aspecto externo tan abominable. Mientras Sylvanas pensaba en qué haría a continuación, fue interrumpida por Varimathras, el señor de los demonios que antaño intrigara para asesinar a Arthas. La felicitó por haber expulsado al príncipe, y la invitó a formar parte del nuevo imperio que sus hermanos estaban organizando. Sylvanas, sin embargo, se cuidó mucho de renunciar a la nueva libertad que había conseguido para los suyos, y se negó. Varimathras la amenazó, diciendo que si no estaba con ellos, estaba contra ellos, y la dejó sola. La forestal comprendió que su campamento sería atacado en breve, y que su ejército de almas en pena no sería rival para las fuerzas de los grandes demonios. Necesitaba aliados, y pronto. Rastreando los alrededores, Sylvanas encontró un grupo de criaturas que serían perfectas para sus planes. Mandó a sus almas en pena a poseer a sus líderes, Mugthol de los ogros, Blackthorn de los bandidos, Snarlmane de los gnolls, Zulrok de los trolls del bosque y el rey Murloc. Varimathras finalmente llegó al lugar, solo para ver cómo sus fuerzas eran engullidas por semejante mezcla de adversarios. El señor demoníaco pidió que Sylvanas le perdonara la vida a cambio de informarla sobre la posición de los campamentos de sus hermanos. A Sylvanas no le cabía duda de que no era de fiar, pero pensó que podría controlarle. A su orden, sus tropas avanzaron hacia las fuerzas de Detheroc. Detheroc había subyugado la voluntad de Garithos, y ahora era su siervo así como sus hombres, a los que usaba como ejército personal. Sylvanas mandó a sus almas en pena que se hicieran con el control de un par de exploradores humanos, y se infiltraran así en su campamento. Por la noche, mientras los humanos descansaban, las infiltradas abrieron sigilosamente el portón del campamento a las tropas de Sylvanas, que irrumpieron asesinando a todo el que se encontraron. La alarma sonó, pero era demasiado tarde. Desorganizadas, las fuerzas del demonio fueron destruidas rápidamente. Sylvanas retó a Detheroc a combate singular, acabando rápidamente con él. Una vez eliminado el señor de los demonios, Garithos y sus soldados se vieron liberados del conjuro de control. La renegada comprendió que no era más que un estúpido arrogante, y le convenció para que le ayudara en su lucha por conquistar Lord Aeron a cambio de darle el control de la ciudad una vez acabada esta. Evidentemente no pensaba cumplir dicha promesa. La capital sufrió un ataque a tres bandas, con Garithos por el sur, Sylvanas por el este y Varimathras por el noroeste. Las fuerzas de Balnathar intentaron por todos los medios parar a los asaltantes, pero fue en vano. Con Balnathar atrapado, Sylvanas ordenó a su hermano, Varimathras, que acabara con él. Varimathras dudó, ya que un señor de los demonios tiene prohibido matar a otro, pero ante las amenazas de Sylvanas cedió, acabando con la vida de su hermano. No dudó tanto cuando también se le ordenó asesinar a Garithos. Con todos sus enemigos eliminados, Sylvanas se proclamó como la líder de los renegados. Nunca más seguirían al azote o a la legión. A partir de ahora eran libres de tomar su propio camino, y acabarían con todos los que se les interpusieran. Sylvanas rápidamente fundó su nuevo imperio de no muertos, liberando a muchos no muertos del dominio del rey exánime y organizándolos en una nueva nación propia. Sylvanas atacó las catacumbas reales bajo las ruinas de la ciudad capital Entrañas, y se hizo cargo de los renegados. Desde que situaron allí su residencia, los renegados han trabajado duro para completar la construcción de Entrañas, dragando el enrevesado laberinto de catacumbas, tumbas y mazmorras que comenzó Arthas. No se sabe ciertamente cuáles fueron los planes que Sylvanas urdió en estos momentos. Algunos dicen que viajó a Rasganorte, y otros que prefirió reforzar la posición del nuevo emplazamiento de los renegados. Una ciudad que los reuniría a todos y a los que Sylvanas gobernaría bajo su enigmática figura. La Fuente del Sol, contenido exclusivo de cómics o mangas. Sylvanas, ya coronada reina alma en pena y líder de los renegados, viajó a Quel'Thalas por motivos desconocidos. Pronto descubrió al traidor Darkhan, enfrentándose a él en las ruinas de Lunargenta.
Ayudó a Calecos a evitar que el traidor se hiciera con el poder del Pozo Solar. A pesar de que parecía que no podía ganar, logró distraer a Darkan el tiempo suficiente para que Ambina reuniera suficiente energía como para vaporizarlo. Sylvanas estuvo de acuerdo en mantener secreta la identidad de Ambina, evitando así que Arthas pudiera hacerse con la energía del pozo algún día. La alianza con la Horda. Los renegados, habiendo forjado un imperio propio y con un número de miembros creciendo día a día, sabían que el siguiente paso para realizar su venganza contra Arthas era asegurarse su lugar en el mundo. Aunque Sylvanas había dirigido la guerra civil en las tierras de la peste y conquistado con éxito las ruinas de Lord Iron, el tiempo que la pequeña facción de los renegados se podría mantener no estaba claro. Como tal, Sylvanas fue en busca de aliados. Envió numerosos embajadores a la horda del jefe de guerra Thrall, aunque la admisión de los renegados como Estado miembro oficial fue impugnada por varios miembros de la facción. Los Tauren de Cima del Trueno resultaron ser el contacto más prometedor. Específicamente, el archidruida Hamul Totem de Runa vio el potencial para la redención del pueblo de Sylvanas, aunque era plenamente consciente de la naturaleza siniestra de los renegados. Por lo tanto, el Tauren convenció al jefe de guerra, a pesar de sus dudas, para forjar una alianza de conveniencia entre los renegados y la Horda. Esta alianza de conveniencia ha concedido a la Horda un mejor equilibrio en los reinos del Este, controlados principalmente por la mayoría de la alianza. A su vez, con la protección de la Horda, e incluso con la del Alba Argenta, los renegados fueron capaces de mantener sus posesiones en Lord Iron. El dominio de los renegados. Contenido exclusivo de World of Warcraft. Después de haber forjado una alianza con la Horda, los renegados quisieron expandir su creciente imperio de no muertos. Al liberar la mente de los no muertos bajo el dominio del rey exánime, Sylvanas llegó a presidir una impresionante facción. Durante este tiempo, Sylvanas también liberó a su antiguo discípulo, el señor forestal Nathanos Marris, de las frías garras de la plaga. Nathanos fue nombrado campeón de la reina Alma en Pena, y se instaló en la hacienda de Marris para entrenar y dirigir a nuevos campeones de su reina. Sylvanas envió a los aventureros a entrenar junto a Nathanos y más tarde a ayudar a eliminar la presencia de la Cruzada Escarlata que constantemente acosaba las tierras de los renegados. Sylvanas aprobó la creación de los Mortacechadores, que se habían convertido rápidamente en una de las más poderosas organizaciones de espionaje en Azeroth, y también supervisó la producción de una peste capaz de conseguir que la plaga se arrodillase ante ella. La Sociedad Real de Boticarios llegó a alcanzar esta meta. Halloween. Los renegados han incorporado el concepto de Halloween con una parte fundamental de su cultura. Sylvanas la aclama como la noche en que los renegados son más fuertes, la noche en que sus enemigos más les temen, y aparecen a las afueras de Entrañas para quemar al gran hombre de mimbre, para el deleite de la multitud. Desde el Cataclismo, Sylvanas da un nuevo discurso durante Halloween, y hay archivos de sonido de este discurso, al igual que con Gen Kringris. Y nada, gente, hasta aquí la primera parte sobre la historia de Sylvanas Windrunner. Espero que el vídeo haya quedado interesante, y si es así, yo os rogaría que le dierais a like o os suscribáis para más contenido. Y ya nos veremos en el próximo vídeo.